cómo saber los ciclos de carga y la condición real de batería en nuestro iPhone o en nuestro iPad. En este video te voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces aquí tengo un iPhone XS Max. Esto funciona para cualquier iPhone, bien, pero pues tengo los otros por aquí también. Vamos a dejarlos ahí. ¿Sabías tú que al entrar aquí en la configuración y a venir a mirar aquí la condición de batería que tenemos no es la condición 100% real? Este es solamente un aproximado, bien, es solamente un aproximado. Aquí nos dice que tenemos una condición de 90%. Entonces lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que tenemos la aplicación de atajos instalada. En caso de que no la tengas instalada, vas a venir aquí al App Store y aquí vas a buscar la aplicación de atajos. Buscas la aplicación de atajos, en inglés sería como Shortcuts. Entonces por aquí te la estoy dejando para que la veas. Esa aplicación debe de estar instalada para que funcione. Si aquí te aparece abrir en vez de descargar, pues quiere decir que ya está instalada la aplicación de atajos. Ahora entonces vamos a venir a Safari, vamos a entrar en Google, recuerden hacerlo desde Safari, bien. Y aquí vamos a buscar iPhone Shortcut Real Battery Health, bien, entonces vamos a tocar ahí, así es como lo van a buscar. Ya cuando tengamos los resultados vamos a entrar en la primera opción que nos aparece, esta es la página a la que van a entrar, entonces tocamos ahí. Ya estando dentro de la página vamos a deslizar un poquito hacia abajo y entonces aquí donde nos dice que como ver la cantidad de ciclos que tengamos de batería, recuerden que solamente van a bajar un poquito hasta aquí. Aquí donde tenemos estas letras azules que dicen Battery Stats Shortcut, vamos a tocar ahí encima y ahí se nos abre la aplicación de atajos. Entonces esperamos un ratico a que nos cargue y nos aparece esta página. Aquí ya estamos en la aplicación de atajos. Vamos a darle acá abajo donde dice agregar atajo y nos aparece aquí. Bien, ya lo tenemos aquí. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ya salirnos. Ya pueden cerrar la aplicación si quieren. Y ahora ya con el shortcut ahí agregado vamos a entrar en configuración. Bajamos aquí donde dice privacidad y seguridad. Después vamos a bajar donde dice análisis y mejoras, tocamos ahí encima y otra vez tocamos aquí donde dice datos de análisis. Y aquí nos aparecen todos estos textos como todas estas opciones. Aquí nos aparecen estas opciones, así que tenemos que buscar el que más se acerque al día actualmente. Entonces hoy como es 29 vamos a buscarlo por aquí. Entonces aquí como puedes ver nos dice análisis 2023-08, o sea agosto, y 29 que es el día de hoy. Entonces vamos a tocar ahí. En caso de que no te aparezca el mismo día, buscas el que más se acerca, ya sea el 28 o el 27. Ya después de que hayamos entrado ahí, vamos a tocar acá arriba donde dice compartir. Y acá abajo ya nos aparece esta opción de compartir, donde compartimos con las demás aplicaciones y todo eso. Y vamos a tocar aquí donde dice Battery Stats. Bien, ese es el atajo que acabamos de agregar. En la parte de arriba ya está haciendo el análisis. Y como puedes ver, después de unos segunditos ya nos aparece aquí todo el análisis. Bien, entonces aquí nos dice la capacidad máxima original era de 3320 miliamperios. La capacidad máxima actualmente es de 2867 miliamperios. Como ustedes saben, las baterías pues se van degradando con el tiempo. Y la capacidad de ciclos es de 655 ciclos. Eso quiere decir que he descargado y cargado el teléfono de 0 a 100% 655 veces. Si no te aparece aquí mismo la condición actual de batería, entonces lo que vamos a hacer es tocar ahí encima y como puedes ver ahí ya se nos abre un menú un poco más completo. Aquí abajo nos dice que la capacidad de batería es 86%. Entonces ahora si venimos a mirar la condición que nos dice aquí en la configuración, como puedes ver aquí me dice 90%, pero actualmente está en 86%. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero con el iPhone 12. Entonces vamos a desbloquearlo. Ya tengo el atajo agregado. Bien, no es necesario de que agregues el atajo cada rato, no. Simplemente después de que esté el atajo agregado, ya simplemente vienes aquí a la configuración. Vienes otra vez a donde dice privacidad y seguridad. Bajamos otra vez hasta donde están los análisis y las mejoras. Datos de análisis, buscamos otra vez el que dice Analytics 2023-08-29 y hacemos exactamente el mismo proceso. Entonces aquí ya está cargando y aquí ya tenemos nuestro resumen, digámoslo así. En mi iPhone 12 lo he cargado de 0 a 100 231 veces, o sea que tenemos 231 ciclos en total y una capacidad de 91% de batería.
91%. Si venimos aquí a la configuración y miramos la capacidad, como puedes ver nos dice 97%. Sospechoso, pero pues así funciona. Ahora entonces vamos a mirar cuánto tengo en el iPhone 11 Pro Max, ya que este como que es el más antiguo que tengo. Otra vez aquí donde dice análisis y mejoras, datos de análisis, buscamos el 29 que es el día de hoy y otra vez lo mismo, compartimos con Battery Stats, 1154 ciclos, o sea que lo he cargado de 0 a 100 1154 veces y la capacidad o la condición de la batería está en 83%. Si vamos a mirar aquí en la configuración, vamos a ver cuánto nos dice. Entonces aquí nos dice que tenemos un 81%. En los análisis me dice que tengo una condición más alta de lo que me está mostrando aquí. Entonces, como puedes ver, es posible que tu condición esté más alta de lo que normalmente te dice tu teléfono, o también puede que esté más baja de lo que te dice. Ya simplemente haces lo que te mostré y ya me dejarás saber acá abajo en los comentarios cuál es la condición de tu batería y cuántos ciclos tiene. Si este video te pareció útil, considera suscribirte a mi canal, regálame un like y muchas gracias por ver.